Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Valladolid con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María, en torno a la festividad de San José celebramos el Día del Seminario, es decir, el Día de las personas que han querido entregar en el ministerio sacerdotal su vida a Dios. Seminario viene de la palabra semilla, semillero, y eso está relacionado con sembrar, con ir madurando, con morir por Cristo y dar mucho fruto. El seminarista que se prepara para ser sacerdote debe irse llenando del amor de Dios, que luego tiene que extender por todo el mundo. Curiosamente, el amor cristiano no tiene nada que ver con la economía, pues cuanto más amor se da, más amor se tiene. Son adolescentes, jóvenes y adultos que han descubierto que la vida encuentra un sentido pleno en la entrega generosa y decidida a Dios. Cuando se nos habla de sacerdotes, en nuestra mente surgen rostros concretos que han sido o son referente de lo que es un sacerdote, especialmente aquellos que han sido vitales en nuestra vida o nuestra vocación. Yo que ahora soy sacerdote no puedo dejar de recordar a aquellos sacerdotes que han formado parte y lo forman en la actualidad en mi vida. Desde aquel sacerdote que me bautizó a todos aquellos con los que me he formado en la parroquia y he aprendido a vivir la fe y lo que significa ser sacerdote. En ellos he descubierto lo que significa el amor de Dios y la vocación. Un buen sacerdote no se tendrá como el protagonista, sino que dejará que Dios se muestre en toda su plenitud a través suyo, como el cristal de una vidriera. La vocación y la misión no es suya, sino que es algo de Dios, y el hombre responde simplemente a esa llamada. La vocación es, por tanto, llamada del amor de Dios y respuesta del amor y la libertad del hombre a esa llamada. De ahí derivan 4 realidades vocacionales fundamentales. La primera de ellas es que nadie puede responder vocacionalmente si no se siente previamente amado por Dios. Y amado por Dios no como algo del momento, de la situación o de las cualidades del llamado, sino que somos amados por Dios siempre. Antes de formarte en el vientre te conocí, te consagré, te constituí, como nos dice el libro de Jeremías 1:5. Es interesante prestar atención al hecho de que los profetas expresaran la elección vocacional con la palabra conocer, yada, entendida en sentido práctico, no especulativo. Antes de formarte en el vientre te conocí, te elegí, es decir, te amé. Dios llama con un amor totalmente gratuito. El amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida de cualquier hombre. El amor de Dios nos dará la visión positiva y la comprensión del mundo desde la respuesta a ese amor de Dios y como consecuencia tendrá que fundamentarse y proyectarse en la apertura y entrega a Dios al otro y al mundo. Y por último, el amor es la vocación de todo ser humano. El que da sentido a la vida, Dios, por amor, que nos ha creado y nos ha redimido, y nos ha capacitado para querer a la manera divina. No hay verdadera vocación si no hay amor. Pero, ¿cómo entender al sacerdote sin la Eucaristía? ¿Qué sentido tendría la vida sacerdotal sino como una gran Eucaristía? Al recordar el sacramento de la Eucaristía, hay que recordar, antes que nada, que comer y beber son un gesto humano necesario, y si Cristo lo hizo así, es porque su eficacia expresiva es fácil y accesible para todo el hombre. Pan y vino son 2 elementos de nuestra tierra, fruto de nuestro trabajo, y por si eso fuera poco, son una expresión de muerte y vida del grano a la harina y de ahí al pan, de la uva al mosto y de este al vino. Incluso el propio Cristo nos habló del grano de trigo que muere en la tierra y da fruto, y Cristo mismo se definió como el pan de vida que da la vida eterna. Y el vino es la expresión de la alegría y del sacrificio, y Cristo se denomina a sí mismo como vid verdadera. Y así, en forma de pan y vino, Cristo se hace presente realmente entre nosotros. Hace no mucho tiempo leí una historia que hablaba del amor a la Eucaristía, y en este día en el que vamos a recordar la institución de la Eucaristía y haremos un tiempo de oración especial ante el Sagrario, deberíamos, siendo jueves, debemos de recordar que Dios ha querido hacerse presente entre nosotros, quedarse con nosotros. Unos meses antes de su muerte, el obispo Fulton Sheen
fue enviado por la televisión nacional. Obispo Sin, usted inspiró a millones de personas en todo el mundo. ¿Quién lo inspiró a usted? ¿Fue acaso un papa?, le preguntaron. El obispo Sin respondió que su mayor inspiración no fue un papa, ni un cardenal, ni otro obispo, y ni siquiera fue un sacerdote o religiosa. Fue una niña china de 11 años de edad. Explicó que cuando se apoderaron de China los comunistas, encarcelaron a un sacerdote en su propia rectoría, cerca de la iglesia. El sacerdote observó aterrado desde su ventana cómo penetraron en la iglesia y se dirigieron al santuario. Llenos de odio, profanaron el tabernáculo, tomaron el copón y lo tiraron al suelo, esparciendo las hostias consagradas. Eran tiempos de persecución y el sacerdote sabía exactamente cuántas hostias contenía el copón, 32 para ser exactos. Cuando los militares se retiraron, tal vez no se dieron cuenta o no prestaron atención a una niña que rezaba en la parte de atrás de la iglesia, la cual vio todo lo que sucedía. Esa noche la pequeña regresó y, evadiendo a la guardia apostada en la rectoría, entró a la iglesia. Allí hizo una hora santa de oración, un acto de amor para reparar el acto de odio. Después de su hora santa, se adentró al santuario, se arrodilló e, inclinándose hacia adelante, con su lengua recibió a Jesús en la Sagrada Comunión. En aquel tiempo no se permitía a los laicos tocar la Eucaristía con sus manos. La pequeña continuó regresando cada noche, haciendo su hora santa y recibiendo a Jesús eucarístico en su lengua. En la 32ª noche, después de haber consumido la última hostia accidentalmente, hizo un ruido que despertó al guardia. Este corrió detrás de ella, la agarró y la golpeó hasta matarla con la culata de su rifle. Este acto de martirio heroico fue presenciado por el sacerdote mientras, sumamente abatido, miraba desde la ventana de su cuarto convertido en celda. Cuando el obispo Sin escuchó el relato, se inspiró a tal grado que prometió a Dios que haría una hora santa de oración frente a Jesús sacramentado todos los días, para el resto de su vida. Si aquella pequeña pudo dar testimonio con su vida de la real y hermosa presencia de su Salvador en el Santísimo Sacramento, entonces el obispo se veía obligado a lo mismo. Su único deseo desde entonces sería atraer el mundo al corazón ardiente de Jesús en el Santísimo Sacramento. La pequeña le enseñó al obispo el verdadero valor y celo que se debe tener por la Eucaristía, cómo la fe puede sobreponerse a todo miedo y cómo el verdadero amor a Jesús en la Eucaristía debe trascender a la vida misma. Lo que se esconde en la hostia sagrada es la gloria de su amor. Todo lo creado es un reflejo de la realidad suprema que es Jesucristo. El sol en el cielo es tan solo un símbolo del Hijo de Dios en el Santísimo Sacramento. Por eso es que muchas custodias imitan los rayos de sol. Como el sol es la fuente natural de toda energía, el Santísimo Sacramento es la fuente sobrenatural de toda gracia y amor. Jesús es el Santísimo Sacramento, la luz del mundo. El beato Carlo Acutis decía que si los rayos del sol podían ponernos morenos, la custodia, la adoración eucarística, nos hacía santos. Orar al Señor, Eucaristía, ha sido una constante en la fe. Pasar largos ratos ante el sagrario, muchas horas santas y mucha acción de gracias y oración en el momento de la Eucaristía, eso ha producido, produce y producirá muchos beneficios espirituales. Es bueno que oremos al Señor antes de la misa, dedicar unos minutos antes a prepararse para lo que vamos a celebrar, esa Eucaristía, y después de comulgar, un poquito de oración dando gracias al Señor. San Felipe Neri, llamado Pipo el Bueno, fue considerado un apóstol de Roma, pues vivió allí. Fundó la congregación de los sacerdotes del oratorio, padres filipenses. Fue un magnífico educador de los muchachos y benemérito de la música sacra. Murió en Roma en el año 1595. Cuando ciertos historiadores sentenciaban que la Contrarreforma se basaba exclusivamente en las hogueras de las brujas y de los heréticos y que no tenía ni un pedazo de humanidad, evidentemente no conocían a San Felipe Neri. San Felipe Neri no quería que se hablara de su fama de santidad, por lo que intentaba desorientar a los fieles y confundirlos.
Su amor tenía también el fin de camuflar su sin piedad sin límites, haciendo llamar la atención sobre sus defectos externos y sus extravagancias. Una vez, viendo que varios de los fieles salían de la iglesia después de recibir la comunión, sin dedicar un momento de acción de gracias al Señor, mandó 2 monaguillos con 2 cirios encendidos a que siguieran a estos apresurados. ¿Por qué?, preguntó uno de ellos, y contestó el santo: simplemente para que acompañen al Santísimo que tú has recibido hace un momento y lo alaben de tu parte. En nuestros días debemos expresar, si cabe, con mayor valor nuestra pertenencia cristiana en la práctica de los sacramentos y en el amor a la Eucaristía. Debemos acudir con fe a la celebración de la misa, como popularmente la conocemos, buscando encontrar un verdadero alimento de vida, porque se nos da Dios mismo en alimento, con su cuerpo y su sangre, íntegramente, sin reservas. A veces podemos pensar que somos insignificantes, que da lo mismo que acuda o no a la Eucaristía, que total uno más o uno menos nos ha de notar. Sin embargo, cristiano que no está entre las llamas del amor de Dios que se da en la Eucaristía, cristiano que se apaga. Cuentan que un párroco visita a un feligrés que no asistía a los actos parroquiales, no colaboraba con las actividades de la parroquia ni ninguna otra, y que se había aislado de los demás. Lo encuentra junto al fuego y se sienta junto a él. El sacerdote no sabía cómo animarle a que participara en los actos parroquiales y en la vivencia de los sacramentos. Mientras hablan del tiempo y otras generalidades, el sacerdote cogió con las tenazas un tizón del fuego y lo puso sobre la losa del hogar. Observaron los dos en silencio cómo el tizón se iba apagando hasta morir. Entonces nuestro hombre dijo al sacerdote: ya no necesita usted decirme ni una palabra más. En la primera reunión, allí estaré yo. Cuando son las 10:46 de la mañana, hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuaremos enseguida en el programa El Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Aprieto mis costados para que sientas mis abrazos, que Dios no está en el pan, que Dios es este pan, que yo misma lo he tocado con mis labios. Busca un hueco en mi corazón, limpia todo lo que hay en mi interior, que esta boca que tú tocas solo sepa hablar el lenguaje del amor. Y ligeramente elevado y con un amén contestado por fin frente a un pan que se ha hecho mano. Y cuando el cuerpo de Cristo se une a mí, me transformo, me hago uno con quien más me ama. Es el que sacia el hambre de todo existir, el sagrario hacia el que siempre estoy arrodillada. Si los ángeles hablaran, lo que te haría nuestra alma. Es el rey de los amores, que nos alimenta y habla, a quien todo el cielo alaba, a quien todo el cielo alaba. Y ahora que estás conmigo. Continuamos en el programa El Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando del sacerdocio, aprovechando el contexto de la celebración del Día de San José, patrón de nuestros seminarios, y de la Eucaristía como fuente y fundamento de la vida y la vocación cristiana. Necesitamos santos y muchos sacerdotes, por ese orden, y por esa intención debemos rezar con frecuencia. No importa tanto el número como la calidad de los que estamos ejerciendo el ministerio sacerdotal al servicio del pueblo de Dios, y las razones por las que hacen falta a los sacerdotes son variadas. 10 razones por las que hacen falta a los sacerdotes son: 1. Para enseñar la palabra de Dios y garantizar la calidad de la educación cristiana. 2. Para anunciar el Evangelio aquí y en países de misión. 3. Para perdonarnos los pecados en nombre de Jesús. 4. Para presidir la Eucaristía y darnos el pan de la vida, presencia real de Cristo. 5. Para animar la comunidad cristiana, la parroquia y los grupos de fe,
procurando ser ejemplo y apoyo. 6. Para estar cerca y ayudar a los pobres, los necesitados, los que sufren, como hizo Jesús. 7. Para enseñarnos a rezar y relacionarnos con Dios como Padre y a ver lo que el Espíritu quiere de cada uno y descubrirnos que estamos llamados a la felicidad eterna. 8. Para orientar con criterios morales y evangélicos en los problemas de la vida y el mundo actual. 9. Para impulsar la responsabilidad de los seglarios en la sociedad y dentro de la Iglesia. Y 10. Para servir a la unidad eclesial, coordinando a todos en comunión con el obispo. Si Dios es amor, nosotros no podemos dejar de ser testigos de ese amor de Dios. Esa es nuestra gran vocación, porque al final de nuestra vida nos examinarán del amor. Y ese amor de Dios para con nosotros, aun sin merecerlo, transforma nuestras vidas. Una religiosa carmelita descalza, con 23 años de vida en clausura, cuenta cómo se fue fraguando su vocación. Hubo un día en que puede decirse que Dios se metió en su alma de una manera irresistible. Tiene el recuerdo de que siendo niña apenas conocía a Dios. Solo una idea clara: Dios nos ve. En la escuela había encontrado esta frase escrita junto a la pizarra: Dios te ve. Tal pensamiento la ayudaba a no abandonarse al pecado y poco más. Incluso, alguna vez, se había dicho a sí misma pensando en la frase: ¿qué me importa? El gran cambio de su vida lo obró Jesucristo pasado cierto tiempo. Sucedió, explica, recorriendo las escenas del Vía Crucis, como hacíamos cada domingo de Cuaresma, mientras escuchaba la lectura que de ellas hacía el señor sacerdote. La iglesia era bastante grande para nuestra pequeña parroquia, de modo que nosotros, los niños de la escuela, podíamos desplazarnos en cada una de las estaciones. Entonces, en un relámpago aprendí el indecible sufrimiento padecido por mí, Jesús, y aquella vez no lo pude resistir y lloré. Su amor me había vencido. El amor de Dios siempre vencerá, y un sacerdote que está unido a Dios íntimamente llevará a Dios a los hombres y a los hombres hacia Dios. El Papa Juan Pablo I, en una locución el 7 de septiembre de 1978, decía lo siguiente: escuchar a un sacerdote habitualmente unido a Dios es hoy el deseo de muchos buenos fieles. Ellos razonan como el abogado de Lyon a la vuelta de la visita al cura de Ars. ¿Qué ha visto en Ars?, le preguntaron. Y la respuesta: he visto a Dios en un hombre. Análogos son los razonamientos de San Gregorio Magno. Él desea que el pastor de almas dialogue con Dios sin olvidar a los hombres y dialogue con los hombres sin olvidar a Dios. El sacerdote, y por supuesto todos aquellos que se están preparando para hacerlo en los seminarios, deben ser signo en medio del mundo de Dios. Tener presencia de Dios es esencial para una buena y sana vida sacerdotal, y recordar con su sola presencia en medio del mundo que Dios existe y además está presente. Jimmy Savile, presentador de música juvenil en televisión, muy popular en Inglaterra en los años 70, valoraba y vestía con mucha vistosidad. Un día en cierto programa televisivo ya se había manifestado a favor de los sacerdotes que llevaban un traje que los señalaba como tales, y al preguntarle a alguien el porqué de esa opinión respondió: la razón por la que pienso de esta manera es la siguiente. Si yo voy por la calle pensando en hacer algo malo y veo un clériman que viene por la acera de enfrente, me recuerda que existe Dios. Los sacerdotes no debemos buscar los honores, las riquezas y en general todo lo que nos une y nos ata a este mundo y que al final de nuestra vida no nos podemos llevar. Y en ese espíritu se deben formar los seminaristas. El sacerdote, al igual que todo cristiano, debe buscar la santidad en su vida. Decía la escritora Carmen Lafarez en cierta ocasión: a mí tener un hijo sacerdote que aunque no fuese malo, fuese tibio, que buscase cargos eclesiásticos, tratara de acomodarse bien en la vida, me parecería una horrible desgracia. Un hijo mío, sacerdote intelectual, lumbrera de la Iglesia, me daría un miedo horrible, si al mismo tiempo no lo viese totalmente santo. Si un hijo mío fuese sacerdote pobre, olvidado, en una aldea o barrio humilde, si desde ese momento el que me entregó a Cristo considerase que su existencia propia había terminado,
si compartiese su pedazo de pan, si pudiese mirar con ojos limpios el espectáculo de la vida y él surgiese a cada paso, si mi hijo pudiese ser un sacerdote así, yo consideraría que había alcanzado el destino más grande que Dios tiene reservado a un hombre, y a mí como mujer me parecería que el Señor me había dado el mismo destino por haberlo criado. La vocación sacerdotal no es una decisión personal, sino una respuesta a la llamada de Dios que puede aparecer en el momento más insospechado. Hace tiempo se publicó un libro que resumía testimonios de muchos sacerdotes sobre su vocación. Uno de ellos, de 56 años y 30 de ministerio, escribía que el día de su confirmación, a los 12 años, el obispo dijo en la homilía: «Quizá entre los chicos presentes haya algunos a quienes podré imponer las manos por segunda vez para que sean sacerdotes». Comenta el sacerdote el efecto de esas palabras que en él produjeron. Quedé tan afectado por esa frase del obispo que fue para mí como la voz de Cristo. Aquellas palabras no me abandonaron. La tarde de aquel día en que recibí la confirmación, estaba en el campo contemplando a las vacas y aún hoy sería capaz de señalar el lugar donde descubrí la frase que había oído por la mañana: quedé prendido por la voz de Cristo. Es bonito el final de este testimonio cuando dirá: y fue el mismo obispo quien me impuso las manos por segunda vez para ordenarme de sacerdote. Fue su última ordenación sacerdotal antes de morir. Los sacerdotes también tenemos que vivir y hacer el bien. Y eso no solo desde el aspecto más material, el compartir o el ayudar a los más necesitados, sino también llenar bien el alma para acercar a los hombres a Dios. Nuestra predicación, nuestro testimonio, tiene que hablar de Dios a todos los que nos vean o escuchen, ser fuente de bondad, siguiendo el ejemplo de Jesús, transmitiendo el verdadero amor a un mundo sediento de Dios. No debemos olvidar que el ser humano busca la felicidad, y la verdadera felicidad, la que no defrauda, es el propio Cristo. Así, unidos a Cristo Eucaristía, al sacerdote y al obispo, nos sintamos hermanos, hijos de un mismo Dios que entregó a su Hijo por nosotros, por amor. Y vivamos estos días próximos ya a la Semana Santa con pasión, no solamente compadeciéndonos de un Dios que se hace hombre por nosotros y entregó su vida, sino muriendo con Él y resucitando con Él. Hasta dentro de 4 semanas les deseo que vivan unos santos días de pasión, muerte y resurrección del Señor. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el Padre Jesús Álvaro Sancho.